Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya a punto de iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Te invitamos para que juntos nos deleitemos de esta porción de la Escritura que seguramente traerá grandes enseñanzas para todos nosotros. El día de hoy estaremos estudiando la porción bíblica basada en Hebreos capítulo 12, versículos 28, 29 y capítulo 13, los primeros 9 versículos. Por supuesto que le pedimos a nuestro Dios soberano que nos dé la oportunidad de estudiar, deleitarnos y ser alimentados de su propia palabra por medio de su Espíritu Santo, que nos dé la sensibilidad para comprender y llevar a la práctica el propósito por el cual esta escritura precisamente fue entregada a nosotros, para alimentarnos de la palabra de Dios. Pedimos a nuestro Dios que bendiga a todo su pueblo, que bendiga a toda su creación. Le seguimos suplicando que sane nuestra tierra y que bendiga a aquellas personas que están pasando por algún tipo de dificultad. Que su bendición sea sobre todos nosotros y que nos permita tener un buen estado de ánimo sabiendo que no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Hebreos 12, 28 al 13, 9. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál es el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Amén. Y ya estamos comenzando. Hoy vamos a estudiar la porción de Hebreos 12, 28, 29 y, como decía, 13 del 1 al 9. Llevará por título La comunidad cristiana y vamos a ver el primer punto, recordando la importancia de este concepto de comunidad que está a lo largo de la Biblia, está plasmado como parte del propósito de Dios para su pueblo. Es decir, eh, ahorita el pasaje que acabamos de escuchar hace un momento, que está basado en Hebreos 12, 28 y 29, comienza diciendo precisamente acerca de que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este pasaje está hablando precisamente en plural, está hablando de forma, no de forma individual. Por supuesto que Dios quiere que tengamos una relación estrecha, personal con Él, pero al mismo tiempo, en su soberanía, a Él le place que tengamos una comunión de manera colectiva, de manera eh, con los demás hermanos en la fe. Yo recuerdo mucho un pasaje muy hermoso que dice:
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, refiriéndose a nosotros, al pueblo que adora, porque también el Señor dice que a los que buscamos adorar es bueno que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y ahorita podemos ver también, inmediatamente terminando los versículos del capítulo 12 y comenzando el capítulo 13, vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo número 1 habla acerca de que es necesario que nos amemos unos a otros. Es decir, todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es bueno que tengamos una relación amorosa, fraternal, por supuesto, en el Señor, y esto es algo que a Él le agrada. Recuerdo que mi primer pastor hacía una expresión, decía él que como cristianos no es bueno que seamos apartados o que seamos, entre comillas, como una serie muy antigua que se llamaba El Llanero Solitario. No, aquí no debe ser así. Nosotros es parte del funcionamiento del esquema que Dios ha trazado, que tengamos comunión con los demás y lo hagamos de manera amorosa, de manera respetuosa, de manera fraternal. En el versículo número 2 del capítulo 13 también habla acerca de que no olvidemos practicar la hospitalidad, que dice el texto de manera específica que incluso algunos han hospedado ángeles y sin saberlo. Es muy interesante. Recuerdo a un muy buen hermano, un buen amigo y hermano en la fe, que él se distinguió, al menos así lo entendemos los que lo llegamos a conocer, que viajó por muchas partes del mundo. Y él decía que se le hacía muy interesante que una vez que conoció de Jesucristo, ahora él podía tener y sabía que tenía familia en todas partes del mundo, prácticamente en todas partes. Esta es una sensación muy interesante. Aquellos que hemos sido bendecidos con el hospedaje, cuando hemos viajado hacia algún sitio por causa del Evangelio, pues es una bendición para el que recibe esta distinción y es una bendición para quien abre las puertas de su hogar. Esto también está plasmado en el versículo número 2 del capítulo 13. También habla acerca de aquellos que son privados de su libertad. Algunos podrán interpretar que se refiere particularmente a aquellos que, compartiendo del Evangelio, son presos por causa precisamente del compartir la palabra de Dios. Sin embargo, además de ellos, también es bueno orar y en la medida de lo posible colaborar con aquellos que están pasando por alguna situación donde son privados de su libertad. Esto también habla acerca de una relación o una consecuencia a la relación que tenemos con el Padre Celestial. En el siguiente versículo también menciona acerca, en el versículo 4, de tener en estima al matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué el matrimonio? ¿Y qué tiene que ver esto de la importancia de la comunidad con el matrimonio? Bueno, pues nosotros entendemos que el matrimonio esta es una invención, es una creación, es digamos que el dueño o de los derechos reservados de este concepto del matrimonio, pues es Dios. En el estricto sentido de la palabra de Dios, bíblicamente, el proyecto, la forma, el fondo del matrimonio, pues es para glorificar a Dios a través de la unión de un hombre y una mujer, bíblicamente, que llevan una relación estrecha. Y esto también, hablando de la comunidad, de la importancia de la comunidad, bueno, él también habla acerca en estos versículos de esta importancia tan grande. ¿Por qué? Porque recordamos que también de manera ilustrativa el Señor asemeja a la novia de Cristo, que es la iglesia, con el propio Señor Jesucristo, que será el esposo de la iglesia, que también hay una relación ahí, ¿no?
Nosotros pues entendemos que el concepto y la importancia de comunidad no es algo que sea una ocurrencia, sino que es algo que es un pilar fundamental para el desarrollo de la vida cristiana. Y vamos al punto número 2, que es denominado los deberes de la comunidad. En el punto 1 hablamos acerca de la importancia de la comunidad, ahora de los deberes. Estaremos analizando precisamente Hebreos 13, los primeros 7 versículos. Y solamente vamos a ahondar en algunas de las cosas que mencionábamos en el punto anterior. Y como ya lo dijimos, en el versículo 1 habla acerca de que nosotros debemos de amarnos de forma fraternal en esta comunidad que tiene como común denominador que hemos sido salvados a través de la sangre redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Y yo quisiera pedirte que analicemos y pusiéramos atención en que estos puntos, los que vamos a mencionar, en todos nuestro Señor Jesucristo los practicó aquí cuando estuvo entre nosotros. Entonces, precisamente si hablamos acerca del amor, ¿cuál es el amor tan grande que mostró nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz del Calvario por nosotros? En el siguiente punto, el de practicar la hospitalidad, significa, por supuesto, que es, como decíamos, aquellos que son hermanos en la fe, pero incluso aquellos que no lo son. Por supuesto que son cosas que suenan, hoy en día suena algo demasiado riesgoso por las situaciones de seguridad por las que atraviesa el mundo entero, no solamente nuestro país. Sin embargo, aquí encontramos este ejemplo, por ejemplo, el buen samaritano, quien acudió al auxilio de alguien que ni siquiera era un afín a él, es decir, a un extraño también le apoyó. Nosotros vemos entonces que la hospitalidad, más allá de la gente con la que nosotros tenemos algún vínculo en la fe, también hay que hacerlo con aquellos que pues no conocen todavía de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos acerca también sobre los presos, aquellos que son compañeros de cárcel, como después vemos por ahí en alguna de las cartas de Pablo, cuando el propio Pablo fue preso, pero también decimos, ¿no? Hay muchas personas que por causa del Evangelio hoy en día tienen alguna persecución, incluso algunos son privados de su libertad. Oremos por ellos y en la medida de lo posible, como reiteramos, habría que participar para apoyarlos. También como portadores del Evangelio, pues manifestar y ser nosotros unos transmisores del mensaje de salvación, como iglesia también debemos de externar este tipo de cosas y el respaldo a aquellos, repito, que están con problemas de libertad. En el siguiente punto, donde menciona acerca del Evangelio, el Evangelio retratado en los aspectos de fidelidad matrimonial. Cuando hablamos en el punto anterior acerca del matrimonio, bueno, y aquí viene una palabra importante dentro del matrimonio acerca de la fidelidad. Si tú con calma revisas este pasaje, te darás cuenta no de lo que uno dice, sino de lo que dice la palabra de Dios, que hay un propósito, hay todo hay un concepto de parte de Dios y la fidelidad en el matrimonio es como un ejercicio también. La fidelidad que nosotros debemos de tener hacia el Padre Celestial, hacia nuestro Dios soberano, respetando el proyecto, repito, y la intención para lo cual Dios creó esta institución que es el matrimonio, es la unión entre un hombre y una mujer, bíblicamente hablando. Y hay que tenerle en estima, con respeto, pues es una manera también de testificar acerca del amor de Dios. Añadiríamos lo siguiente, dice, hay que
en el siguiente versículo, en el 5, menciona de mantenernos libres del amor hacia el dinero y entendemos que la Biblia menciona que es un problema grande, grave, es el amor al dinero. No es el problema la administración del dinero o de los bienes, porque finalmente son cosas que Dios pone delante de nosotros para incluso glorificarle a través de la administración de lo que pone delante de nosotros. El problema es cuando dejamos a un lado el concepto de que el dueño es Dios y nosotros solo somos mayordomos o administradores y de pronto amamos al dinero por encima del Dios soberano. Entonces, ese es un deber también para nosotros, recordar que pues todo esto la vida es una situación que es un tiempo delimitado, corto, y la eternidad en Jesucristo, a través de su sangre redentora, y al ser restaurados con el Padre, pues habla acerca de cosas maravillosas que no tiene igual en lo que nosotros hoy pudiéramos vivir. Solo hay cosas que apuntan hacia allá. Y finalmente hablamos acerca de acordarse de los dirigentes o los ministros, cualquiera que éste sea, que oremos por ellos, que busquemos su bienestar y que les tratemos con respeto, ¿no? Es lo que está mencionando la palabra de Dios aquí en el punto número 2 acerca de los deberes de la vida precisamente en comunidad. Y estamos llegando al punto número 3, que es denominado el poder de la comunidad. Y dice el pasaje bíblico en Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Fíjate qué interesante cómo menciona la palabra de Dios respecto a nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí podemos ver la confianza, la soberanía, el amor, el cuidado que tiene nuestro Dios para con nosotros. Y dice un poquito más en el siguiente versículo, menciona, dice, el versículo 9, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos y rituales que de nada aprovechan a los que los consumen, ¿no? Dice el pasaje. ¿Qué está hablando? Acerca de ser fortalecidos por la gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia es el regalo no merecido que viene de parte de Dios. Si nosotros pudiéramos pagarlo, entonces no es un regalo. Y si nosotros pudiéramos obtenerlo por nuestros medios, entonces no hubiera sido necesario que viniera Jesús a dar su vida por nosotros. No obstante, la realidad es que todos somos incapaces de poder restablecer la comunidad y la armonía con el Padre Celestial por nuestras propias obras. Solamente puede ser a través de la obra redentora de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros vivimos por gracia, porque Dios nos ha visto con amor a través de la sangre, repito, de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay algo en lo que yo quisiera añadir para vida que pudiéramos nosotros valorar de lo que estamos hablando. No se trata de si quiero o no vivir en comunidad. Por supuesto que atravesamos de manera global, el mundo entero atraviesa por situaciones de guardar distancia por efectos de la pandemia. Como pueblo de Dios, nosotros también procuramos respetar lo que la propia autoridad menciona en este rubro, los aspectos de salud. Por supuesto que hay que atender, es un llamado fraternal a que obedezcamos las instrucciones que dan nuestras autoridades en todos los niveles. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hacer eso, ser respetuosos de la autoridad, respetuosos de la ley que emana de los aspectos de salud. Hay que hacerlo porque hay que ser cuidadosos. No obstante de esta situación, de no estar tan cerca físicamente como nos gustaría,
de lo que nosotros debemos tener cuidado es de no alejarnos precisamente de nuestra relación con Dios a través de la lectura, del estudio de la palabra, de la oración, por supuesto, pero también hoy que es posible que tú y yo nos podamos comunicar a través de medios como el que estamos llevando a través de una cuestión de redes sociales, te invito para que al menos estés conectado una porción bíblica diaria en alguna red social, una lectura, algún testimonio, algún canto. Esto es algo que también habría que buscar. Pero recuerda que tu primer comunidad es tu propia familia, donde es necesario que antes de salir de casa, si lo tienes que hacer, tengas una oración o incluso al regresar o para dormir. Hay una porción que a mí me gusta mucho, quiero compartirla contigo. Está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 17, y te leo los siguientes versículos. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y continúa, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Te das cuenta? Es Juan 17, versículos del 19 en adelante, el 20 por ahí. Entonces, es algo maravilloso. Yo no sé qué sucede contigo, pero cuando alguien me dice, estoy orando por tu salud, por ejemplo, como lo han hecho, yo siento muy bonito y sé que es de buena fe y que están orando por la salud de mi familia o la mía incluso. Pero quiero que por favor te asomes y veas este pasaje. El que está orando por ti y por mí, dice el Señor Jesucristo, no solo por esto, sino por los que van a integrarse, ¿no? En futuro, o sea, nosotros. Nuestro amado Señor Jesucristo está orando al Padre por ti y por mí, para que permanezcamos en unidad, por supuesto, a través, y empieza a explicar acerca del amor manifestado en el propio Señor Jesucristo, en la unidad que Cristo tiene con el Padre y que nosotros la tengamos de tal forma que manifestemos. Ese es el poder y la autoridad que tiene la comunidad, pero genuina, no extraviarnos. Por eso el pasaje que leímos hace un momento, no alimentarnos de cosas ajenas o de cuestiones que rompan o muevan el foco de lo que debemos de hacer. Y nosotros debemos primero estar conscientes que no merecemos absolutamente nada, pero en Cristo Jesús lo tenemos absolutamente todo. Y si llega a pasar por tu cabeza y decir, yo no me puedo tener una relación en comunidad porque ellos son de esta o de esta manera, recuerda que el amor cubre multitud de faltas. Y el amor que cubrió la mayor falta fue la de nuestro Señor Jesucristo, porque cubrió tus faltas y las mías a través de un sacrificio cruento, doloroso, pero que fue de victoria, porque Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Tenemos fe, tenemos esperanza, vivamos en comunidad, tengamos respeto por todos, pero vivamos nosotros esta comunidad cristiana que es una relación totalmente fraternal, unidos por el amor de Jesucristo. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, con ella sea sobre ti, sobre tu familia, que a nosotros nos permita, dentro de los propósitos y planes de Dios, poder ser instrumento para reflejar el amor tan grande que hemos tenido. Dios te bendiga ampliamente, que Dios te ayude, que Dios te multiplique las cuestiones de bien y que su amor infinito sea una constante en tu hogar.
ánimo, no estamos solos, Dios está con nosotros y vivamos en comunidad. Dios te bendiga.